Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 46. Problemas carmesí. Cuarto gran arena del examen provisional, distrito Shinjuku. El examen había terminado hacía unos minutos, y los grupos fueron dirigidos a instalaciones de primeros auxilios adecuadas para cualquier lesión sufrida, dependiendo de su condición, o a los vestuarios para que pudieran cambiarse y guardar sus disfraces. Shoto había sido golpeado por la poderosa patada de Mirko, así como por un verdadero muro de fuerza del ataque sónico de Ganorka. Cualquier aprendiz normal habría sido menospreciado durante mucho tiempo, pero Todoroki era el hijo de su padre. Terco hasta el extremo. Rechazó la asistencia médica y caminó solo hacia las taquillas. Su ritmo al caminar era similar al de un marinero borracho. Afortunadamente para el estoico adolescente, antes de que pudiera tropezar y caer de bruces, su primer verdadero amigo apareció a su lado, permitiéndole al adolescente apoyarse en él. Normalmente me consideraría una influencia bastante buena para las personas que me rodean, habló Izuku en su tono habitual. Sin embargo, ahora estoy un poco indeciso. Especialmente si todos van a actuar como si pudieran regenerarse como lo hago yo. Shoto gruñó algo, el ruido no tenía sentido. Izuku sonrió. Sí, tipo duro. Los dos hombres pronto llegaron a los casilleros. El duro fue seguido por muchos otros adolescentes mientras arrastraban sus cuerpos cansados hacia el mismo destino. Los resultados normalmente se presentarían la semana siguiente, pero al igual que el examen en sí, esta vez las cosas serían diferentes. El HSPC se apresuró a tener la mayor cantidad de mano de obra disponible posible en las calles, para que los examinados tuvieran sus resultados en las siguientes horas. Al llegar a su vestuario, Izuku dejó que Shoto descansara en un banco mientras iba a cambiar su disfraz. SSHH. Un silbido reprimido dejó a Todoroki Shoto, el adolescente de doble peculiaridad, tocando tiernamente lo que probablemente sería un hematoma formándose en su torso. Izuku se quitó el abrigo plateado y lo dobló con cuidado siguiendo el patrón que le indicaron por primera vez cuando lo recibió. Sí, ser pateado por Mirko tiende a hacer eso. Habló, sin molestarse por los muchos otros hombres que llenaban la habitación, y su conversación atrajo algo de atención. Shoto gruñó una vez más, aunque esta vez el adolescente de doble color se dignó decir las palabras adecuadas. Me zumban los oídos y también estoy mareado. Luchar contra Ganorka fue problemático. Fue el turno del vampiro de soltar un gruñido. Sus ataques sónicos son difíciles de contrarrestar. Estoy realmente sorprendido de que no hayas empezado a vomitar. Comentó, ganándose algunas miradas mordaces de los adolescentes vecinos. Todoroki cerró los ojos, lánguido y casi inmóvil en su asiento. Ciertamente siento que estoy a punto de hacerlo. Si uno pudiera ver las cosas desde la perspectiva del adolescente gélido, se encontraría con un mundo giratorio de formas no coincidentes, la experiencia similar a un estupor de borrachera, excepto que sin nada de diversión y toda la resaca. Izuku se rió entre dientes, guardando lo último de su equipo. Había duchas en las instalaciones, y el vampiro sintió que era apropiado hacer uso de ellas, ya que su brusca caída con el héroe conejo lo había dejado polvoriento y sudoroso. Muchos otros parecían tener la misma idea, aunque el vampiro se quedó atrás y esperó a que Shoto recuperara la compostura. Pasaron unos minutos más, el tráfico de personas en su vestuario era algo alto mientras los adolescentes entraban y salían en un flujo constante. El aire sabía a aprensión y ansiedad, mientras muchos se preguntaban sobre su actuación. El vampiro aún no había visto a más compañeros de clase, pero podía oler sus olores distintivos cerca. Eso le produjo cierto alivio. Por más que tuviera el control total, un entorno lleno de presas fácilmente disponibles como esta era una provocación para sus instintos primarios. Izuku quería dirigirse a los dormitorios de la escuela para poder sumergirse adecuadamente, como debería hacerlo un verdadero japonés. Sin embargo, una ducha rápida tendría que ser suficiente por ahora. Unos minutos más tarde, ya vestido con el uniforme de UA, el vampiro y su compañero se dirigieron hacia una de las salas de espera de la gran arena. Después de todo, era un edificio grande, fácilmente capaz de albergar el examen a gran escala y con mucho espacio de sobra. Mientras se sentaba junto a Todoroki, Izuku repasó la pelea en su mente. Lejos de él creerse arrogantemente capaz de frenar sinceramente a un clasificado top 10, pero el emomante no pudo evitar el sentimiento de orgullo que irradiaba en su corazón.
Estaba claro que los héroes llevaban equipo de supresión, nada tan grandioso como el suyo, pero aún así, era imposible suprimir la habilidad y la experiencia de batalla que uno poseía. Los poderes de Izuku le permitieron al vampiro optar entre combates cuerpo a cuerpo y de medio alcance, con algunas opciones de largo alcance. No era un especialista en combate físico, y si bien True Ancestor tenía una tendencia a depender del cuerpo a cuerpo, era más una bestia versátil que usaba lo que podía, adaptándose para contrarrestar mejor a sus oponentes. Mirko, por otro lado, estaba completamente concentrado en el combate cuerpo a cuerpo. Enfrentarse a ella de cerca no solo era desaconsejable, sino también una completa locura si uno esperaba sobrevivir. Ella no era la montaña imposible de físico que era Olmig, pero maldita sea si no intentaba serlo. Y logró detenerla frente a ella. Izuku tenía muchas razones para estar orgulloso de su logro. Y no solo para él, sino también para su amigo. Después de todo, Shoto logró detener a Ganorka. Todas las horas de entrenamiento, todo ese sudor y sangre finalmente resultaron en una culminación de esfuerzo que le permitió a Shoto romper cualquier grillete que lo detuviera. Cualquier odio o mala voluntad hacia su padre se convirtió en cenizas, y todo lo que quedó fue la voluntad de mantenerse a un nivel más alto que el de su padre. Shoto era su propia persona después de todo. Dado que Shoto había sido el más cercano a Izuku durante la segunda parte del examen, el vampiro solo podía hablar de su actuación. Sin embargo, no tenía dudas de que el resto de sus compañeros de clase se habían desempeñado de manera muy similar al dúo. Tenía fe en sus habilidades cultivadas a través de muchas horas de arduo trabajo y dedicación. Todavía no hemos tenido esa cena. Todoroki le mencionó de repente a Izuku. El vampiro había estado un poco ocupado pensando en ello, pero las palabras lo despertaron. Él asintió, preguntándose cuál era la mejor manera de prepararse para un evento como conocer a la familia de Shoto. El vampiro sabía un poco sobre ellos, la mayor parte superficial, ya que Todoroki a veces los mencionaba en sus charlas. Sabía sobre Endeavor, por supuesto, y la situación con su madre y los dos hermanos mayores de la casa, pero el vampiro aún no los había conocido. La invitación había estado flotando en el aire por un tiempo, pero con todas sus circunstancias, el tiempo para reunirse con ellos había sido corto. Con el examen concluido, con suerte ahora tendrían un poco más de margen de maniobra. ¿Tienes tiempo después de esto, Midoriya? Shoto estaba en racha esta vez, iniciando conversación tras conversación. El vampiro revisó su teléfono, dejando una pequeña división en sus labios mientras cerraba la pantalla y guardaba el dispositivo. Sí, estoy casi libre. Shoto asintió, siendo esta vez quien sacó su teléfono. Tocó la pantalla varias veces, probablemente revisando su aplicación SNS en busca de mensajes nuevos. Después de unos segundos, Shoto tarareó para sí mismo con satisfacción. ¿Estarías dispuesta a venir conmigo a conocer a mi madre? Primero quería contarle los resultados del examen. Sí. Todoroki apenas había terminado de hablar cuando Izuku le dio su respuesta positiva. Dejó al adolescente de doble peculiaridad un poco aturdido. ¿Está seguro? Preguntó de nuevo, preguntándose si la primera respuesta fue una alucinación auditiva causada por sus todavía zumbidos en los oídos. Positivo. Izuku respondió positivamente una vez más. Démosle a tu madre la buena noticia. Todoroki no sabía qué responder exactamente, así que tarareó de acuerdo y asintió con la cabeza. Sería la primera vez que traería a un amigo a casa. Bueno, era la primera vez que traería a alguien a casa, pero fue menos convincente de lo que imaginaba. Hecho esto, el dúo permaneció en un cómodo silencio mientras esperaban los resultados del examen provisional. La sala de espera en la que se encontraban comenzó a llenarse con otros participantes y, finalmente, el dúo pudo ver a algunos de sus compañeros de clase. Afortunadamente, había algunos televisores para ayudar a pasar el tiempo, y los muchos adolescentes entablaban conversaciones ligeras mientras esperaban ansiosamente que llegaran los resultados. Los minutos parecieron prolongarse como horas, la mayoría de los adolescentes se quedaron sin temas relevantes hace mucho tiempo y ahora recurrieron a chismes sin sentido. A Izuku se le habían unido sus amigos cercanos, y el grupo intercambió algunas historias de la infancia mientras esperaban. Finalmente, los intercomunicadores cobraron vida y el vampiro revisó rápidamente su teléfono para darse cuenta de que estaba a punto de caer la noche. Todos los examinados, diríjanse al vestíbulo principal para ver sus resultados. Repito, todos los examinados, diríjanse al vestíbulo principal para ver sus resultados. El mensaje comenzó a repetirse, y Izuku dejó caer su mirada sobre su grupo.
Bueno, entonces, habló, levantándose de su asiento y estirando el cuello hacia un lado hasta que escuchó un crujido satisfactorio. ¿Nos vamos? Momo y Kyouka siguieron su consejo, el dúo femenino tan inseparable como siempre. Tomó bastante tiempo. Hirou comentó con un bufido, la chica rockera nunca esperaba pacientemente tanto tiempo. Yao Yorzu se apresuró a apaciguar a su amiga. Ahora, estas cosas toman tiempo. Podría ser peor. Recuerdo haber leído que los resultados generalmente solo llegan después de una semana, por lo que salgan tan pronto es algo bueno para nosotros. El vampiro asintió ante las palabras de la heredera. Con el retiro de Olmig, el HSPC necesita presentar una figura fuerte al público, y colocar más héroes en el campo lo logra. Incluso si son novatos sin experiencia como nosotros. Izuku bromeó al final, captando los ojos de Kyouka en blanco por el rabillo del ojo. Shoto tarareó de acuerdo con las palabras del vampiro. Mi padre pronto será coronado oficialmente como el máximo héroe de Japón, y su agencia ha estado trabajando a toda marcha para ofrecer un buen informe público junto con ello. Tokoyami cruzó los brazos sobre el pecho, con una expresión pensativa pintando sus rasgos. Incluso un modelo de fuerza como Endeavor enfrenta dificultades, El grupo llegó al vestíbulo principal y encontró algunas filas organizadas para ayudar a entregar a los estudiantes sus resultados. Una mezcla de emoción y desesperación llenó la habitación, y Izuku encontró que los olores eran casi abrumadores. Si bien reprobar el examen no era un final de carrera de ninguna manera, era un logro considerable, o la falta de él, en el perfil y currículum heroico de uno. La primera experiencia fue fructífera para cualquiera que pudiera aprovecharla, especialmente los de primer año como ellos. El grupo de 5 se dividió nuevamente, cada uno dirigiéndose a las líneas que tenían las iniciales de su apellido. Unos minutos más de espera y avance lento, y finalmente Izuku se paró frente al supervisor, el hombre leyendo un periódico y sin prestarle atención al vampiro. El hombre parecía exhausto, su desordenado cabello gris por todos lados y sus ojos podían hacer correr a Aizawa-sensei por el cansancio mortal. Había una carpeta manila en la pequeña mesa que ocupaba, el sobre lleno de numerosos papeles a su lado derecho. ¿Nombre? El hombre habló en tono desinteresado, con los ojos todavía enfocados en el papel que sostenía. Midoriya Izuku. El emomante igualó el tono como una formalidad. El hombre escuchó al adolescente, su cabeza se movió instantáneamente para coincidir con la mirada del vampiro. Oh, entonces eres el infame Midoriya, ¿eh? Su voz adquirió una apariencia de vitalidad, la mirada previamente apagada del hombre brillaba con curiosidad. Abrió la carpeta y comenzó a hojear las páginas, encontrando rápidamente la del adolescente de cabello verde. Mientras lo separaba de la pila, el vampiro notó que había una pequeña tarjeta sujeta con los papeles. En efecto. Izuku mantuvo su respuesta neutral, aunque algo de ansiedad infectó su mente. Hizo todo lo posible para desempeñarse en consecuencia durante el examen y cumplir con todas las reglas, pero aún así siempre había esa sombra de duda que se retorcía en sus entrañas. El hombre le presentó los papeles a Izuku sin demora, la tarjeta de plástico recortada mostraba el nombre de Izuku, una foto de perfil junto con un nombre que trajo una ola de alivio al vampiro. Nombre: Midoriya Izuku alias de héroe. Alucard. Felicitaciones, Midoriya-kun. Has aprobado el examen provisional. El hombre habló, y Izuku permitió que una sonrisa victoriosa abriera sus labios y revelara sus colmillos. Es un gran placer tener a alguien tan hábil como tú entre nuestras filas desde tan temprano, aunque no olvides que también aumenta tu responsabilidad por un margen considerable. El hombre explicó, el vampiro lo anotó en un rincón de su mente, demasiado ocupado mirando la licencia. Era una simple pieza de plástico con algunos grabados, pero en sus manos parecía el mayor de los tesoros en ese momento. Esperamos grandes cosas de ti, Midoriya-kun. Ah, y no las olvides también. Dijo el hombre, dándole a Izuku los papeles que el vampiro había dejado en su mesa en su emoción. Corre ahora, hay gente detrás en la fila. Izuku eligió correctamente los resultados, con los ojos todavía completamente fijos en su licencia. Dejó la fila con su licencia en mano, sintiendo el alivio invadirlo. Incluso el peso insignificante de los grilletes alrededor de su cuello no pudo hacerle bajar el ánimo. Salió del gran estadio, enviando mensajes de texto y esperando encontrarse con sus amigos una vez más. Vertiginosamente, el vampiro tomó una fotografía de su licencia y se la envió a su madre y sus amigas. No podía esperar para conmemorar con ellos, imaginando sus reacciones en su mente.
Lo más probable es que su madre inundara todo su apartamento con lágrimas de alegría, la matriarca de la casa conocida por sus respuestas emocionales. Seguramente Mei estaría feliz por él, pero la mayor parte de su felicidad provendría del permiso que se le otorgaría, especialmente cuando se trataba del uso de equipo de apoyo. Le daría luz verde para impulsar sus proyectos a toda marcha, los muchos planos que tenía en su taller finalmente tendrían la oportunidad de realizarse y ver la luz del día. Melissa debería tener la reacción más dócil del grupo. Ella lo apreciaría mucho como Mei, pero al estar inmersa en actos heroicos por un corto tiempo, se podría decir que a la chica mayor le tomaría un poco de tiempo comprender la escala de tal logro. No obstante, ella conmemoraría junto a ellos. Mientras Izuku esperaba a sus amigos, también sintió que algo más resonaba dentro de él. Una agradable calidez irradió desde su núcleo mientras True Ancestor decodificaba su más reciente adquisición de factor peculiar. Resopló una espesa corriente de vapor por sus fosas nasales mientras su cuerpo se movía para adaptarse a los cambios provocados por la peculiaridad de Mirko Conejo. Las bendiciones de Conejo eran simples, pero poderosas. La primera y más obvia fueron las poderosas patas traseras, que eran la característica distintiva y más identificable de la heroína junto con sus orejas esponjosas. La audición mejorada que encontró en los ecos de su sangre también fue buena, pero lo que hizo que Mirko alcanzara las alturas que alcanzó fue la intuición animal que le otorgaba su don. Había adquirido algunos ecos de sangre de la heroína, la mayoría de ellos relacionados con su batalla. La peculiaridad de la heroína le dio una cierta intuición orientada no hacia la batalla en sí, sino más bien hacia el peligro. Después de todo, los conejos eran criaturas asustadizas y cuidadosas y, por lo tanto, alguien con sus genes también debería serlo. Mirko no. Ella hizo uso de tales instintos para inundarse constantemente de adrenalina, dominando magistralmente cualquier pensamiento fugaz que no estuviera enfocado en la supervivencia contra el oponente. Se podría decir que ella creó con fuerza algo parecido a sus instintos de cazador, aunque en su caso tuvo más que ver con sus propias tendencias. Estaba claro para cualquiera que la observara que la heroína era una adicta a las batallas y la adrenalina. Izuku ahora podía entender por qué Mirko estaba tan nervioso durante su pelea. También analizó cierto aspecto de la peculiaridad que no debería mencionarse por ahora. Ciertamente no era algo familiar, o algo que debería ser un tema de conversación, especialmente ahora que notó el olor de Yaoyorozu y Kyouka dirigiéndose hacia él. Dejando a un lado la información genética recién adquirida, así como las risitas que resonaban en su cabeza, el vampiro se centró en el dúo femenino que se acercaba a él. Sus aromas permanecían limpios, no contaminados por el miedo o la vergüenza. Lo más probable es que ellos también hubieran pasado, aunque sus rostros permanecieron neutrales por ahora. Tratando de sorprenderlo. Cuando las chicas alcanzaron al vampiro, permanecieron en silencio. El vampiro hizo lo mismo, permaneciendo en silencio hasta que dijeron la primera palabra. Podría haber continuado el juego, pero como sus sentidos ya habían estropeado la sorpresa, bien podría divertirse un poco. Felicitaciones a ustedes dos. Sus labios se torcieron en una sonrisa feliz, aunque de aspecto cruel. Sus colmillos eran dagas relucientes, pero la vista ya no podía traer miedo a los corazones de las dos chicas. Serán excelentes heroínas. Los dos intentaron mantener su fachada, pero esta se rompió bajo la mirada del vampiro. Arg, ¿por qué es tan difícil sorprenderte? Hirou se quejó con frustración, pero finalmente la chica tomó una tarjeta de plástico similar de la chaqueta de Sua, con la ropa envuelta alrededor de su cintura. Tada, aguafiestas. Fue refrescante escuchar su sarcasmo, la rockera Pan prácticamente empujando su licencia en la cara del vampiro. Izuku se apresuró a quitarle el objeto de la mano a la chica y se tomó el tiempo para mirarlo adecuadamente, para disgusto de Kyouka. Inmediatamente trató de recuperarlo, pero el vampiro lo mantuvo lejos de su agarre, reteniéndola sin esfuerzo con una sola mano mientras lo golpeaba. Tranquilo, te lo voy a devolver. Comentó en un esfuerzo por hacer las paces con la chica. Ella resopló, pero detuvo su asalto, cruzándose de brazos sobre el pecho e inflando las mejillas para mostrar su disgusto. Tarareó mientras inspeccionaba la licencia, la imagen de Kyouka no tenía ninguna diferencia con su imagen habitual. Aún así, no pudo evitar burlarse de ella, sus reacciones eran demasiado divertidas. No puede ser tuyo, ¿verdad? Dijo, viendo a la chica levantar una ceja ante su declaración. El vampiro se acercó a Momo, la heredera se quedó a su lado y se contentó con dejar que el dúo realizara su acto habitual.
Rápidamente apareció al lado de la chica más alta, mostrándole la licencia mientras comparaba constantemente la imagen con la actual expresión poco divertida de Kyoka. ¿Qué piensa usted, presidente? ¿Esta foto no muestra a una linda chica en lugar de ese gruñón de allí? Momo rápidamente se dio cuenta de cuál era el juego del vampiro. Ella se rió entre dientes, señalando hacia la licencia. Creo que se parece perfectamente a Kyoka-san. Hirou miró a la heredera con una mirada atónita. ¿Incluso tú, Yao Momo? ¿Traicionado por mi mejor amigo? La heredera entonces mostró una mirada exasperada. Ahora, no estoy tomando partido aquí. Simplemente estoy afirmando un hecho. Ella miró de reojo al vampiro y le tendió la mano abierta. Dámelo aquí. Izuku entrecerró los ojos ante la heredera. No soy un perro, ¿sabes? Él refunfuñó en voz baja, pero cedió y colocó la licencia en la palma de la espera de la heredera. Luego le ofreció el artículo a Hirou, interpretando el papel de una madre que castiga ligeramente a sus hijos por pelear entre ellos. O eso sería si Izuku no hubiera robado su propia tarjeta de licencia con un zarcillo sombrío. El emomante le mostró el objeto entre sus dedos, aunque la reacción de la heredera fue mucho más dócil que la de su amiga. Ella simplemente le lanzó una mirada al vampiro, sus caderas se arquearon por un mínimo margen. Viendo que no obtendría la misma reacción de Momo que de Kyoka, el vampiro simplemente dejó que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. «Te ves bien». Simplemente felicitó a la chica de cabello negro azabache, viendo un ligero sonrojo cubrir sus mejillas. «Gracias, Izuku-kun. Estoy seguro de que tú también luces elegante con el tuyo». Su respuesta fue la que uno podría esperar de una persona de clase alta, llena de encanto magnánimo. Kyoka no podía simplemente dejar que los perros durmieran. Tenía que recuperar su lamida. Ahora te toca a ti, vampiro. Veamos esa fea cara tuya. Ella bromeó, acercándose al vampiro para anular cualquier esperanza de que huyera. Izuku obedeció sin ninguna fanfarria, sacó su licencia y se la mostró a las chicas. Hirou chasqueó los dientes ante la facilidad con la que respondió a su pedido, pero cedió y simplemente lo miró junto con Momo. Al igual que la suya, la licencia del vampiro mostraba su información junto con una imagen de cara de póker. Aburrido, comentó la rockera, pero no pudo evitar la mueca de sus labios al ver el éxito de su grupo. Momo lo miró con un gesto de agradecimiento. Creo que te queda muy bien, Izuku-kun. El vampiro se lo guardó. Ciertamente podría verse peor o más aterrador. Comentó, haciendo un movimiento de garra con sus manos. El dúo asintió ante la sugerencia del vampiro, siguiendo sus payasadas. No mucho después de eso, la gente de su clase comenzó a venir y sus olores revelaban mucho los resultados. Shoto fue uno de los primeros en encontrar al trío. Cuando se le preguntó sobre sus resultados, su respuesta fue, curiosamente, considerando al adolescente, un signo de la paz. Tokoyami parecía tan sereno como siempre, aunque sus plumas parecían hinchadas y sus pasos parecían tener cierta arrogancia que rara vez podía confundirse con algo más que orgullo. Kaminari, Kirishima, Mina y Zero hicieron demasiado ruido con su celebración, caminando en línea vertical mientras entrelazaban sus hombros. Su bulliciosa celebración se ganó algunas miradas, pero Izuku pensó que sus compañeros de clase merecían celebrar su victoria y nadie podría quitarles la alegría. Sin embargo, hubo una persona cuyo olor hizo que el vampiro arrugara la nariz. Le resultaba demasiado familiar el desagradable olor dulzón a caramelo quemado que plagaba sus años de infancia. Ahora contenía una espesa ración de vergüenza e impotencia, los aromas eran algo que Izuku nunca podría imaginar poder asociar con Bakugou Katsuki. El vampiro escaneó la multitud con sus ojos atentos, logrando encontrar rápidamente al adolescente bombardero. El ceño habitual que parecía estar perpetuamente esculpido en el rostro del rubio ceniza fue sustituido por una mirada de 1000 metros y algo que hizo que Izuku se compadeciera de Bakugou. Parecía absolutamente abatido. Sus ojos rojos captaron los alertas orbes verdes del vampiro, aturdiendo al bombardero a muchos metros de distancia de la clase 1A. Tal visión era algo que Katsuki nunca podría haber imaginado. Izuku, rodeado de rostros familiares y amigables mientras estaba solo, ninguno de los habituales aduladores a los que se había acostumbrado a la vista. Era estúpido, y Bakugou sabía que esos bastardos de la escuela secundaria simplemente se estaban burlando de él. Sin embargo, ahora, mientras estaba en UA, el rubio ceniza se encontró completamente solo. El área que fue designada estaba llena de civiles heridos, que en realidad eran supervisores de este examen.
podía ver a esos extras fingiendo sus heridas a 1 milla de distancia, por lo que simplemente les ladró órdenes y esperó a que se alinearan. Tal como solía hacerlo. Era algo natural, después de todo, él era Bakugou Katsuki, sabía mejor que ellos. Sin embargo, mientras miraba sus exámenes calificados, Katsuki finalmente se vio obligado a admitir algo. El examinado tiene una comprensión bastante excelente de la conciencia situacional, capaz de identificar rápidamente entre lesiones menores y mayores mientras está en movimiento. Desafortunadamente, esto se ve contrarrestado por su comportamiento extremadamente grosero y su falta de voluntad para ser corregido. El examinado no escoltó a los civiles heridos a un lugar adecuado y seguro, dejándolos vagar sin rumbo a lo largo de la arena y permitiéndoles correr el riesgo de quedar expuestos a un combate abierto. Cuando se le dio la oportunidad de rectificar su error, se burló abiertamente de los civiles y creó un ambiente irritante de desconfianza entre el público. El examinado parecía concentrado en enfrentar peleas en lugar de asegurar una zona de seguridad adecuada. Su excesiva propensión al combate parece imprudente y perjudicial. Ya no era el mejor. En lugar de una puntuación perfecta, había obtenido una calificación reprobatoria. No lo suficiente como para descalificarlo por completo, pero sí lo suficientemente bajo como para que tuviera que realizar una segunda prueba de recuperación. La vergüenza y la humillación que ardían en su pecho no se parecían a ninguna otra antes. Y para empeorar aún más estos sentimientos, ahí estaba él, ese maldito vampiro. Rodeado de esos extras. Conmemorando. Bakugou ni siquiera pudo reunir la energía para rechinar los dientes. Joder, el insulto quedó sin terminar en un susurro, el usuario de la peculiaridad de explosión se mezcló con la multitud y desapareció de la vista antes de que alguien de su clase, aparte del vampiro, pudiera detectarlo. Izuku agitó su mano en señal de despedida a la mayoría de sus compañeros de clase, viendo que los grupos respondían de la misma manera. Él y Shoto estaban esperando en un taxi, el Todoroki más joven llamó a uno para una visita rápida a las instalaciones en las que se encontraba su madre. Izuku quedó un poco impresionado. Tenía algo de dinero para gastar en alguna chuchería ocasional de vez en cuando, pero poder tener un taxi de guardia estaba un poco fuera de sus posibilidades. Mientras esperaban el vehículo, Izuku les consiguió un trago rápido en una máquina expendedora cercana. El vampiro tomó un sorbo de su café caliente y le entregó a Shoto una bebida de fresa. Una cosa fue la que el emomante notó en su amigo. Todoroki era bastante goloso y disfrutaba de las delicias azucaradas cada vez que tenía la oportunidad. Esas oportunidades aparentemente eran raras, por lo que fue bastante interesante ver al estoico adolescente de cabello de 2 colores atacar los dulces. El taxi llegó al poco tiempo, los 2 hombres entraron al auto y esperaron llegar a su destino. Izuku notó que a medida que pasaba el tiempo, Todoroki se volvía un poco solitario, silenciosamente, incluso más de lo habitual, tomando sorbos de su lata y mirando el paisaje mientras el taxi los conducía. ¿Estás bien? El tono del vampiro era tranquilo y sereno, su voz rompió el silencio que se había instalado sobre los dos. Todoroki permaneció en silencio por unos momentos más, bajando su bebida y mirando la lata casi vacía de manera pasiva. Izuku esperó pacientemente a que su amigo resolviera sus sentimientos. Shoto comenzó a hablar, pero se quedó en silencio una vez más. Aún así, Izuku esperó. También notó que el conductor los miraba por el espejo retrovisor. Una mirada intercambió entre el vampiro y el conductor, y el hombre volvió a mirar a la carretera. Se siente como un sueño. Shoto finalmente pronunció las palabras, su voz en su tono habitual. Tener un amigo así. Izuku sonrió, riéndose levemente ante la aprensión de su amigo. No era como si no pudiera entender de dónde venía Todoroki, ya que la primera vez que el vampiro probó la verdadera amistad vino con una buena cantidad de momentos incómodos. Y sus travesuras. El vampiro le dio una palmada a Shoto en el hombro, sintiendo que la tensión lentamente se dispersaba del cuerpo de su amigo ante el suave toque. No te preocupes demasiado por eso. Habló, notando que se acercaban a una zona de clase alta de Shinjuku. El vampiro se preguntó un poco sobre el viaje anterior que Todoroki tuvo que hacer, pero era un punto discutible ya que el adolescente se había mudado a su dormitorio junto con sus compañeros de clase. Para eso están los amigos. Además, continuó el vampiro, esta vez su rostro asumió una expresión más seria. Necesitamos trabajar en tu redacción. Shoto inclinó su cabeza hacia un lado, la manera cursi no encajaba bien con el rostro estoicamente compuesto del joven Todoroki. ¿Qué quieres decir? Izuku suspiró, preguntándose si el adolescente de cabello bicolor estaba jugando o no.
Shoto tenía la habilidad, bastante impresionante, de decir cosas que en un entorno normal harían que quienes los rodeaban fácilmente malinterpretaran la situación. Fue así durante su campamento de verano, su visita a Island e incluso durante algunas de sus actividades del día a día. La capacidad de Shoto para hablar y hacer que los espectadores se detuvieran parecía nacer de su falta de habilidades sociales o del deseo oculto del adolescente de perder el tiempo y trolearlos. Considerando el comportamiento de Shoto, Izuku estaba más dispuesto a apostar por lo primero que por lo segundo, pero siempre había esa sombra de duda en su mente. No obstante, Izuku pensó que estaba bien por ahora. Era una de las peculiaridades de su amigo, algo que, después de todo, lo hacía único. Además, no era como si el propio vampiro estuviera por encima de algún trolling de bajo nivel. Riéndose para sí mismo, Izuku sacudió la cabeza. No hay nada de qué preocuparse por ahora. Shoto miró fijamente a su amigo por unos minutos más antes de encogerse de hombros y volver su mirada hacia la ventana de su asiento del pasajero. Estaban cerca del centro psiquiátrico. Normalmente Shoto sentiría que la tensión crecía como un hoyo en su estómago a medida que se acercaba a las instalaciones, pero ahora todo lo que sentía era una fría sensación de aceptación. Su taxi finalmente llegó frente a las instalaciones, y Izuku buscó su propia billetera para ayudar con los gastos. Todoroki simplemente sacó una tarjeta negra de su chaqueta y tocó el panel electrónico en la pared divisoria entre el conductor y los pasajeros. Hecho esto, el usuario de la peculiaridad fuego-hielo simplemente comenzó a desembarcar. Izuku se sintió un poco aturdido. ¿Es así como se siente que alguien pague por ti? Reflexionó el vampiro, siguiendo a su amigo mientras se dirigían hacia la entrada del centro psiquiátrico. El vampiro no estaba seguro de qué esperar exactamente, pero de sus visitas al hospital Musutazu se imaginaba algo mucho menos sofisticado. Parecía mucho menos una sala psiquiátrica y más una casa de retiro, con varios asistentes atendiendo cuidadosamente a quienes el vampiro suponía eran sus pacientes. La suave música de fondo resonó, creando un efecto relajante y los suaves colores pastel de las paredes y los uniformes de los trabajadores fueron lo único que Izuku pudo reconocer como del hospital. Shoto apenas se detuvo en el mostrador de asistencia, la señora allí amablemente le presentó al adolescente una placa temporal y lo despidió. Todoroki le entregó a Izuku una de las insignias y el vampiro siguió a su amigo mientras se adentraban más en las instalaciones. No les tomó mucho tiempo encontrar su objetivo, la puerta de madera de la habitación mostraba una placa con Todoroki haciendo obvio al habitante de la habitación. Shoto se paró frente a la puerta, mirando fijamente el objeto de madera durante unos segundos. El vampiro esperó a su lado, permaneciendo pasivo mientras su amigo parecía estar reuniendo valor. Pasaron unos momentos más, y finalmente Shoto levantó una mano para tocar la puerta, pidiendo permiso. Una voz suave y amable resonó detrás de la puerta, el estoico adolescente miró de reojo a su amigo y asintió con la cabeza. Izuku lo siguió mientras Shoto abría la puerta y entraba a la habitación. Al igual que el resto de las instalaciones, estaba coloreada en un suave verde pastel, dando una especie de ambiente impersonal a la vivienda. Era bastante grande y tenía capacidad para una cama cerca de la ventana abierta en la esquina derecha, y una mujer descansaba en ella mientras miraba hacia el sol poniente. Cuando se giró para encontrarse con los recién llegados, el vampiro la miró mejor. Cabello blanco, expresión clara y suave, algunas líneas de expresión que delatan su edad, pero el vampiro podía ver el parecido. Es posible que Shoto haya heredado los ojos feroces de Endeavor y parte de su cabello, pero los rastros reconocibles de su rostro, como la nariz y los pómulos, eran fácilmente distinguibles como heredados de su madre. Era un poco difícil de creer que una mujer de aspecto tan amable hubiera sido la causa de la cicatriz que estropeaba el rostro de su amigo. Madre. Shoto saludó a la mujer de cabello blanco, su voz tan fría e impasible como siempre. Había una pizca de calidez y afecto debajo de todo eso, pero solo aquellos cercanos al adolescente podían captarlo. Le sonrió a su hijo, palmeó el espacio vacío junto a ella en la cama y llamó al adolescente. Él la obligó a acercarse más, aunque permaneció cerca. Buenas tardes, Shoto. ¿Cómo estás, querida? Hubo cierta rigidez incómoda en su interacción. Era casi como si lo hubieran practicado durante mucho tiempo, sin embargo, durante el acto real los nervios habían afectado a la mujer. ¿Y quién es tu amigo de allí? Estaba claro que ella notó su propio desliz, aunque sus habilidades sociales estaban claramente muy por delante de las de su hijo, ya que la mujer de cabello blanco rápidamente logró cambiar el objetivo de la conversación. Izuku inclinó respetuosamente la cabeza. Encantada de conocerla, señora.
Soy Midoriya Izuku, uno de los compañeros de clase de Todoroki. Mientras se presentaba, el vampiro pudo oler la sorpresa y la alegría que empezaba a emanar de la mujer. ¡Qué lindo! Shoto nunca había traído a nadie, así que estaba un poco preocupado por él. Comentó, con las manos entrelazadas y apoyadas sobre su regazo. «Oh Dios, ¿dónde están mis modales?». Se reprendió a sí misma, algo apurada por rectificar su error. «Mi nombre es Todoroki Rei, soy la madre de Shoto». Izuku asintió. «Es un placer conocerla, señora». Mientras hablaba, el adolescente se volvió hacia su amigo y se preguntó cómo procedería. «Izuku es mi amigo y compañero de entrenamiento», comentó Shoto, sacando su billetera y tomando la tarjeta blanca que recibió hoy. «Ambos hicimos el examen provisional». Le presentó el artículo a su madre. Izuku vio a Todoroki Rei extender cuidadosamente su mano hacia la de su hijo, con cuidado de tocar únicamente el objeto presentado. Lo recogió y lo acercó, sus ojos se iluminaron de alegría mientras leía su contenido. «Dios mío, qué maravilloso. Mi bebé, ya es un héroe en ascenso». La voz de Rei estaba llena de júbilo, sus labios se abrieron con una sonrisa que le recordó al vampiro la de su propia madre. Le hizo sentirse orgulloso, no solo de sí mismo, sino también de su amigo. El vampiro también notó que una pequeña sonrisa brotó en los labios de Shoto, sus expresiones faciales se suavizaron minuciosamente. Un caso raro de lo que Izuku estuvo tentado de llamar el milagro Todoroki. Nunca en su vida había visto a Endeavor sonreír de una manera adecuada, que no era una sonrisa agresiva o una satisfacción propia, y Shoto rara vez permitía que su rostro cambiara de su habitual comportamiento estoicamente helado. ¿Y tú, Midoriya-san? ¿También pasaste? Rei pareció recordar que Izuku también estaba en la habitación, sus amables ojos se posaron en la figura del vampiro. El vampiro permitió que una suave y orgullosa sonrisa adornara sus labios, sin molestarse en mostrar sus afilados colmillos. Sí, señora. Izuku es actualmente el luchador más fuerte de su clase. Shoto intervino con un fuerte comentario, su expresión neutral regresó, aunque su voz llevaba algo dentro que no podía ocultarse. Seguramente estaba orgulloso de su amigo, pero su tono implicaba un desafío. El vampiro no pudo evitar permitir que su propia sonrisa se convirtiera en una mueca. Shoto tampoco se queda atrás, señora. El vampiro habló antes de que su amigo pudiera añadir algo a su declaración. Hoy luchó contra dos clasificados entre los 10 primeros, Gan Orca y Mirko. Bien podría haberle impreso su licencia en ese mismo momento. Los ojos de Rei se abrieron, la mujer cubrió su boca, pero soltó un sonido alegre. Shoto mantuvo su rostro neutral lo mejor que pudo, pero había un pequeño sonrojo en su rostro que delataba su verdadero estado de ánimo. A partir de ahí, el vampiro hizo todo lo posible para animar a su amigo. Seguramente estaba un poco adornado, pero ver a Shoto ponerse nervioso en presencia de su madre era similar a extraer cobre y encontrar oro. Izuku no podía no meterse con el estoico adolescente. Tal vez había estado demasiado tiempo con Mina. XXXXX los dos adolescentes regresaron a UA después de un tiempo, cuando ya caían las horas de la tarde. Había sido todo un acontecimiento conocer a la madre de Shoto. Hubo algunas pausas mientras el dúo madre-hijo luchaba con la perspectiva de intimidad familiar, su lucha era obvia incluso para alguien como Izuku, pero fue una reunión fructífera. El vampiro pudo ver que las conversaciones entre los dos durarían más, aunque tuvo que poner una buena cantidad de grasa para permitir que la rueda girara. Era mentalmente agotador para el emomante ser el social, pero también se sentía recompensado por hacerlo. Cuando el dúo regresó a los edificios de dormitorios, notaron que se estaba produciendo una conmoción. Se escuchó música alegre e Izuku no pudo sentir ninguna hostilidad desde el edificio, por lo que cualquier cosa que estuviera sucediendo no debería resultar en problemas. Todoroki e Izuku intercambiaron una mirada curiosa entre ellos, moviéndose para inspeccionar adecuadamente la causa del ruido. Las clases 1A y 1B estaban completamente mezcladas entre sí, y los adolescentes participaban en lo que solo podría describirse como una fiesta improvisada. Sus compañeros de clase notaron su acercamiento, haciendo señas al vampiro y a los estoicos adolescentes para que se acercaran de manera entusiasta. Mina, Izuku debería haber descubierto antes que ella sería responsable de algo como esto, salió del medio de la multitud y corrió hacia ellos. Hola, ustedes dos. Tuvieron una buena cita allí. La chica de piel rosada exclamó mientras golpeaba al vampiro en las costillas con su codo izquierdo. No pude pronunciar ni una sola palabra que no fuera una provocación o un golpe, ¿eh?
reflexionó Izuku, mirando fijamente la figura sonriente de Mina. Shoto, de todos modos, simplemente dijo lo que pensaba. Fuimos a ver a mi madre. Mina dejó de clavar su codo en el vampiro y miró al adolescente de cabello bicolor con ojos curiosos. Todoroki era todo un misterio para la mayoría, la única excepción aparentemente era Izuku. Aunque antes simplemente estaba bromeando, ahora no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Uke-iseme? Murmuró, principalmente para sí misma mientras sus ojos exóticos se desplazaban entre los dos adolescentes. Izuku y Shoto inclinaron la cabeza con curiosidad ante los términos que ella pronunció. De todos modos. Ella rompió su concentración con un repentino estallido de energía, saltando en el lugar con los brazos en alto. Ahora que Izuku prestó la debida atención, notó que ella estaba vestida con ropa informal. Pequeños pantalones cortos de mezclilla y una camisa que era una mezcla bastante extraña, y que provenía de él, precisamente, de formas multicolores. Necesitamos conmemorar. Vamos de fiesta. Gritó, ganándose algunos gritos conjuntos de algunos de los miembros más extrovertidos que estaban afuera. Izuku le lanzó a su compañero de piel rosada una mirada inquisitiva, preguntándose cuándo habían obtenido permiso para esto. Aizawa ciertamente estaría en modo cazador de cabezas si viera esto. Nada de esa mirada amarga, señor. Tenemos permiso y todo, puede preguntarle a Yaomomo al respecto. Aizawa-sensei está de acuerdo con eso. La chica parecía haber leído sus pensamientos, moviendo el dedo a modo de metrónomo delante de su cara. Nos ganamos un día libre. La mayoría de la clase logró aprobar el examen de graduación e incluso muchos de 1B también. Mina explicó en su forma habitual, volviéndose de repente hacia la masa de adolescentes frente al dormitorio. Ken-chan. Ven a explicarle a este calcetín mojado que somos libres de volvernos locos. Izuku miró en la misma dirección, viendo a Kendo separarse del grupo y moverse en un trote rápido para alcanzarlos. Hola chicos. Ella los saludó y rápidamente alcanzó al trío. Estoy tratando de mantener el desorden afuera, más fácil de limpiar de esta manera. La artista marcial y proclamada hermana mayor del 1B explicó al dúo recién llegado. Compartimos nuestros resultados con Kan-sensei y él dijo que podíamos hacer una fiesta de pizza para celebrar. Mina se enteró, sonrió Itsuka, luego señaló hacia los grupos, y creo que podrán descubrir cómo resultó. Mina sonrió, colocando sus manos en sus caderas e hinchando su pecho con orgullo. Ja. Como si Hiro Bigodes Mina pudiera celebrar su entrada al mundo de los héroes con solo una simple fiesta de pizza. Vamos a volvernos locos. Gritó, apresurándose a regresar al grupo. Itsuka sonrió mientras veía a la chica de piel rosada desaparecer entre la multitud, el grupo felizmente aceptó su regreso y se divirtió. Se volvió hacia los dos hombres, preguntándose si se unirían. Todoroki parpadeó mientras miraba al grupo. Me voy a la cama. Declaró aburrido, moviéndose hacia la entrada sin pestañear ante la conmoción. Ya se había divertido por el día y en ese momento ya no tenía ganas de socializar más. Izuku observó a su amigo retirarse con ojos cálidos, consciente de que Shoto ya había superado su límite de interacciones sociales mucho más allá del punto al que estaba acostumbrado. Con suerte, antes de graduarse, el adolescente estaría más dispuesto a divertirse así. Luego giró sus ojos verdes hacia Kendo y vio a la chica esperar su respuesta. Me siento un poco hambriento, así que me pondré algo más cómodo y ya vuelvo. Dijo Izuku, ganándose un asentimiento positivo de la chica artista marcial. Claro, adelante. Kendo avanzó junto con el vampiro hasta que entraron al edificio de dormitorios. Cuando estaba a punto de subir las escaleras, la niña se detuvo para mirar su teléfono y luego exclamó. La pizza está en el mostrador de la cocina. Setsuna me está llamando. Ella puso los ojos en blanco ante la última frase, respondiendo la llamada y permitiendo que Izuku continuara sin ser interrumpido. El vampiro se apresuró a ponerse algo informal, vistiendo pantalones cortos de mezclilla blancos y una sudadera con capucha negra. Poniéndose sus zapatos rojos, el vampiro salió de su habitación sin prisa. Se detuvo en la puerta de su habitación y revisó su teléfono mientras sonaba con algunos mensajes. Como era de esperar, su registro de chat con Midori Yamama se vio rápidamente inundado de mensajes mientras la matriarca lo bombardeaba con felicitaciones y todo eso. Calienta el corazón palpitante del vampiro, el cariñoso afecto de su madre. Prometió visitarlo pronto para tener una cena conmemorativa. Melissa también había respondido.
Su mensaje fue breve y dulce. La rubia estadounidense envió una foto que mostraba que estaba trabajando junto con Mei, los dos ya estaban ocupados con un proyecto para él. Envió un mensaje invitándolos a los dos a una celebración a pequeña escala entre los tres. Una sonrisa apareció en sus labios. Sin embargo, también notó el acercamiento de una presencia que se dirigía hacia él. Supuso que sería alguien buscando su propia habitación, pero cuando el olor de la persona llegó a sus fosas nasales, el vampiro permaneció clavado en el lugar. Ahí estás, Izuku-kun. El de Uraraka resonó desde el final del pasillo. Parecía extremadamente feliz de verlo. La chica animó su paso mientras saltaba hacia el vampiro. Izuku guardó su teléfono en el bolsillo y dirigió su atención a la chica. Hola, Uraraka-san. La saludó de su manera habitual, su nariz capturó su seductor aroma. Los dos permanecieron en el lugar, uno frente al otro, esperando en silencio a que uno u otro hablara. Izuku sabía que era denso con este tipo de asuntos, pero ni siquiera él era tan denso. El cuerpo de Uraraka exudaba feromonas que delataban lo que sentía, la capacidad del vampiro para sentirlo ahora más fuerte que nunca. Así, se hizo evidente que la niña le tenía afecto. La pregunta para él ahora era si debía corresponderle a sus sentimientos. Izuku era muy consciente de que su relación con Melissa y Mei era diferente de la norma social común. Le parecía bien, pero ¿estaba dispuesto a involucrar a Uraraka? Seguramente era linda, pero objetivamente hablando, no tenían mucho en común. Él tenía cierta afinidad con ella, pero eran más amigos que cualquier otra cosa. No quería engañar a la chica y hacerle perder el tiempo, aunque tenía que admitir que tener a alguien persiguiéndolo así se sentía realmente bien. Entonces, Uraraka decidió empezar primero, pero cuando levantó la mirada para igualarla de él, a la chica se le acabaron las palabras. Su cuerpo, sin embargo, hablaba mucho por la chica. El vampiro sintió que sus feromonas lo golpeaban casi como un bombardeo. ¿Vas a unirte a nosotros? Izuku habló en lugar de la chica, tratando de reprimir sus crecientes impulsos en presencia de una presa tan fácil. El sonrojado cuello de Uraraka parecía atractivo, las venas bajo su suave piel casi lo llamaban. Ella rápidamente asintió con la cabeza ante su pregunta, aunque tampoco hizo ningún esfuerzo por moverse. En todo caso, su olor se hizo más fuerte. Quería hablar a solas contigo, Izuku-kun. Ochako casi sobresaltó al vampiro, logrando finalmente pronunciar las palabras. El vampiro tragó seco, logrando mantener una expresión neutral debido a la sangre fría corriendo por su cabeza en ese momento. ¿Es eso así? La chica tarareó, batiendo sus pestañas hacia él y acortando aún más la distancia entre ellos. Izuku no retrocedió y, por lo tanto, estaban en los espacios personales del otro. Si alguien se topara con algo así, la escena sería nada menos que un abrazo apasionado de una pareja. La niña levantó las manos con timidez y jugueteó nerviosamente con los dedos. Bueno, estoy aquí. Dijo con voz apagada, sus oídos captaron fácilmente el sonido de los latidos de su corazón que aumentaban rápidamente. Te dije. Casanova de nacimiento. La voz de Nana resonó en su cabeza, seguida por la risa apagada de su bestia interior. Las chicas no pueden resistirse al encanto de un vampiro. Izuku ignoró los inquilinos de su mente. No es fácil, ya sabes. Los sentimientos de una chica y todo eso. Pero aquí estás, todo en serio y esas cosas. ¿No podrías sonrojarte un poco? Para sorpresa del vampiro, Uraraka escupió un rápido torrente de palabras en el dialecto de Kansai, casi demasiado rápido para que él las entendiera, si no fuera por su mente mejorada. Las mejillas de Uraraka se sonrojaron con un tono rojo intenso y se podía ver algo de vapor flotando desde su cabeza, tan grande era su vergüenza actual. Sin embargo, ella permaneció persistente, clavada en su lugar y no dispuesta a dejar que Izuku también se moviera hasta que ella terminara de decir su parte. Izuku-kun, verás, la cosa es, Ochako tropezó con sus palabras, volviendo a su tono normal y haciendo todo lo posible para no perder la confianza que había acumulado. El vampiro esperó pacientemente a que la castaña continuara, consciente de que las cosas ya se habían extendido demasiado. No sería justo dejar que esto se prolongue más. Uraraka murmuró incoherentemente, finalmente bajó la cabeza para evitar encontrarse con la mirada de Izuku y se quedó en silencio. Esperó un poco más, preguntándose si ella lograría reunir más coraje. Al ver que era poco probable, el vampiro respiró hondo y decidió actuar. Su mano derecha tomó ligeramente la barbilla de la niña, levantando su cabeza hasta que pudo mirar completamente sus ojos marrones. Ella se sonrojó bajo su agarre, pero no parecía oponerse al contacto.
Creo que sé lo que estás tratando de decir, Uraraka-san. Comenzó, asegurándose de mantener sus oídos atentos a cualquier llegada inesperada. Los ojos de la morena brillaron con un brillo húmedo. Los alumnos se concentraron completamente en el adolescente de cabello verde frente a ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho, amenazando con estallar por todas las emociones. ¿Estaba esto realmente sucediendo? ¿Estaban sus oraciones y deseos a punto de ser respondidos? Ella notó que el vampiro miró hacia el pasillo y luego de regreso a la puerta de su habitación. ¿Estaba pensando en cosas lascivas con ella? Ni siquiera eran un objeto todavía, pero avivaba ella su lujuria de la misma manera que él lo hacía por ella. Ella estaba bien con eso, sintiendo su estómago revolotear con mil mariposas. Esta conversación es bastante personal. ¿Deberíamos tenerla en mi habitación? Su voz provocó escalofríos por su espalda, y Uraraka casi sintió que se deshacía con una simple petición. Su núcleo se apretó y no pudo evitar apretar las piernas. Ochako no podía confiar en que su boca produjera coherentemente las palabras que estaba buscando, así que rápidamente asintió, su entusiasmo era demasiado obvio. La materia negra surgió de la sombra de Izuku, los zarcillos oscuros abrieron la puerta de su habitación y permitieron que el dúo entrara antes de cerrarla. Izuku se apresuró a encender las luces y dirigirse a su escritorio, Uraraka se quedó un poco atrás. Después de todo, ella estaba en su habitación. Parecía bastante común, pero los pequeños toques añadían suficiente personalidad como para poder decir que le sentaba perfectamente al vampiro. Los colores oscuros, con suficiente rojo para animar las cosas. Los libros, cuadernos y pequeñas herramientas que ocupan la mesa de estudio. La gran cama con cobertores negros acentuados por almohadas de color verde oscuro. Los carteles antiguos que representan una gran cantidad de héroes en las paredes. Ochako sintió que podía perderse explorando estos pequeños detalles, pero por ahora algo mucho más importante la esperaba. Ella se acercó a él y se sentó en su cama. Le tomó todo el coraje que le quedaba, pero Uraraka logró levantar la cabeza para mirar los ojos verdes del vampiro. Ese sí. Ella se estremeció y respondió ante nada más que el aire. Izuku se rió entre dientes al ver el nerviosismo de la chica. Vio a la chica quejarse, así que pensó que sería bueno para él empezar ya. Aunque su lado salvaje quería obtener más diversión al burlarse de la chica, su lado lógico ganó y tosió un poco para llamar su atención. Me gustaría decir que creo que sé la razón por la que viniste a buscarme. El vampiro comenzó a hablar tan tranquilamente como pudo, esperando guiar la conversación hacia algo que resultara en ventajas tanto para él como para Ochako. Los ojos de la niña estaban completamente enfocados en su cuerpo, y parecía que en ese momento, nada más le importaba a la niña además de él. Era casi una devoción maníaca y eufórica, algo que Izuku solo había visto en una persona hasta ahora. ¿Y ya haces? Ella no pudo evitar intervenir. Izuku asintió, una pequeña sonrisa partió sus labios y permitió que sus colmillos asomaran desde su boca. Soy tonto, dijo, la sonrisa se dispersó cuando su expresión volvió a la neutralidad. Pero has dejado tus intenciones bastante claras. No sería justo para ti mantener esta situación por mucho tiempo. El sonrojo de Uraraka parecía que se convertiría en un asunto permanente, con tanta fuerza que le cubría las mejillas. Ella siguió mirando su rostro, esperando las siguientes palabras del emomante de cabello verde. Tienes sentimientos de afecto por mí. Izuku afirmó firmemente el simple hecho, sin ver ninguna razón para andarse con rodeos por más tiempo. Lo mejor era que dijera su artículo lo más claro posible para evitar posibles malentendidos. Estoy muy agradecido de ser el objetivo de tu afecto, Uraraka-san. El pero no dicho flotó en el aire, causando que la atmósfera previamente dulce en la habitación cayera en picado en un silencio preñado que se sintió más fuerte que la fiesta que estaba ocurriendo afuera. Los ojos marrones de Ochako parecieron perder su calidez, la chica ni siquiera parpadeó en un esfuerzo por no perder al vampiro de su vista ni por un segundo. Sin embargo, me temo que no puedo responder a esos sentimientos con total honestidad. Las palabras de Izuku fueron dichas en un tono controlado, pero impactaron a la chica con toda la fuerza de una bomba. ¿No te gustó? Murmuró con un tono quebrado, la voz quebrada al perder cualquier rastro de su acento de Kansai. ¿Es eso? Disfruto tu presencia, Uraraka-san. Y puedo decir con certeza que eres muy lindo. Izuku negó con la cabeza esta vez. Sin embargo, el tipo de relación que estás buscando no es algo que pueda concederte. El vampiro esperaba no tener que arrastrar a sus dos amantes a esta conversación, deseando que su compañero de clase se retractara de esto.
Aunque Izuku sabía que Uraraka era ciertamente digno de lujuria y material para una relación, simplemente no albergaba sentimientos tan fuertes por ella como ella por él. Alimentar sus falsas esperanzas sería demasiado cruel, por lo que tenía que ser conciso y claro con sus límites. El vampiro era consciente de que sus pensamientos sonaban hipócritas, especialmente porque estaba en una relación de dos tiempos, pero pensó que Ochako merecía a alguien que le prestara especial atención a ella y a sus necesidades. Ella pareció atónita con sus palabras. No había lágrimas en sus ojos, pero estaba claro que ahora albergaba pensamientos muy contradictorios sobre él. Peor aún, mantuvo sus ojos enfocados en los de él, con la esperanza de leer y detectar cualquier engaño proveniente de él. No tenía intenciones de engañarla. Ella comenzó, ahogándose un poco. ¿Ya tienes novia? Ochako logró formular la pregunta, luciendo casi como un niño perdido y enviando una jabalina de culpa a través del corazón de Izuku. Esperaba no tener que responder eso, pero la pregunta surgió independientemente de sus deseos. Permaneció en silencio por un momento, sus pensamientos recorrieron kilómetros en cuestión de segundos, su mente mejorada no le permitió al vampiro ni un solo momento fugaz de respiro. Sí. Decidió responder con la verdad, aunque esperaba poder terminar allí esa línea de preguntas. Si tan solo tuviera tanta suerte. Ochako se estremeció ante sus palabras, pero ni una sola vez su mirada vaciló y se alejó de sus propios ojos. Fue un poco extraño y cualquiera podría considerarlo un movimiento espeluznante. Izuku simplemente correspondió a su seriedad. Parecía al borde de un estallido emocional, pero aparentemente lo contuvo, sus ojos permanecían secos. ¿Quién es? Preguntó, su voz estable, para sorpresa del vampiro. Creo que nunca os conocisteis. Son de la clase de apoyo. Una vez más respondió sinceramente, esperando que la chica no notara su pequeño desliz. ¿Ellos? Tal vez el vampiro ya había usado toda la suerte que le quedaba del día, ya que Uraraka parecía concentrado en cada una de sus palabras. Si ellos. Izuku dejó que su voz subiera una octava, robándole cualquier impulso a la chica antes de que pudiera comenzar. Él necesitaba ser quien dirigiera la conversación, o de lo contrario podría dejarse llevar por la corriente, e Izuku tuvo que admitir que tenía cierta debilidad por las chicas. Necesitaba mantener su flujo. Actualmente estoy saliendo con dos chicas que se conocen muy bien. Ochako parpadeó un par de veces, lo absurdo de la declaración del emomante hizo que dudara de sus oídos. No pudo evitar resoplar y reír ante las palabras de Izuku. Ochako se llevó una mano al pecho y soltó un suspiro de alivio. Izuku-kun, si eres demasiado tímido o demasiado comprometido con ser un héroe, está bien. Izuku le levantó una ceja, seguro de que sus palabras no podían ser malinterpretadas. No hay necesidad de mentir. Puedo entender que quieras esperar, soy paciente. El humor de la chica pareció elevarse por sí solo, la morena se levantó de su cama con ánimo en sus pasos. No puedo decir que no esté un poco decepcionado, pero puedo esperar hasta que estés listo para algo serio, Izuku-kun. El vampiro se levantó de su asiento y vio a la chica llegar a su puerta. La abrió y salió de la habitación, pero se demoró en el umbral. Aún podemos divertirnos un poco. Para que lo sepas, no me importa ser amigos con beneficios por ahora. Sus palabras llevaban lujuria dentro de ellas, las mejillas de la morena se sonrojaron y sus ojos se nublaron. No estoy bromeando, Ochako-san. Izuku se aseguró de ser firme con sus palabras, llegando incluso a unirlas con los efectos vocales de Mesmerize. No era tan poderoso como podría ser sin una visión directa continua, pero debería ser suficiente para penetrar las primeras capas subconscientes de su mente sin ningún problema. Sintió que sus palabras pinchaban su mente, despojando las capas exteriores iniciales de resistencia antes de que se dispersaran, haciendo que el vampiro frunciera el ceño. Ochako se rió coquetamente. Yo tampoco, Izuku-kun. La chica se giró y salió completamente de su habitación, el vampiro apareció frente a la puerta abierta en un repentino estallido de neblina negra y brumosa. Ella ya estaba caminando por el pasillo, sus anchas caderas moviéndose de una manera claramente invitante. Ella seguía enviándole miradas hacia atrás y sus ojos mostraban un mensaje claro. Sabes que estaba bromeando cuando te llamé Casanova, ¿verdad? Izuku ignoró el estímulo mental. Permaneció en la entrada de su habitación, con el ceño fruncido y la expresión lo más seria posible. Ella se resistió a mesmerizar, dejó que el pensamiento permaneciera en su mente, la bestia interna también reflexionando en silencio. Te estás tomando la diversión de burlarte de ti, ¿lo sabías? Los pensamientos de Nana resonaron en su mente, pero Izuku los hizo a un lado.
Ella se resistió a mesmerizar. Repitió en su mente, asegurándose de enfatizar el pensamiento para su fantasmal inquilino. Eso lo hizo, el séptimo tarareó ruidosamente. Eso fue lo que hizo. El vampiro permaneció en su puerta, reflexionando sobre sus pensamientos sobre la situación. La forma más sencilla de describirlo sería, una situación de mierda. Como si no tuviera suficiente en mi plato, reflexionó, divertido y molesto al mismo tiempo por la situación actual. Quizás fue algo bueno disfrutar de la juventud y las incertidumbres que conlleva. Eres joven, chico. Nana amablemente proporcionó comentarios, a lo que el vampiro simplemente suspiró. Izuku notó mentalmente esta situación y la almacenó en el fondo de su mente. No era una situación que se resolvería esta noche, ya que incluso si persiguiera a Uraraka ahora, estaba seguro de que hablar no estaría en la lista de cosas que estarían haciendo. Espero que la pizza no esté fría. Murmuró para sí mismo, palmeándose la cara y frotándose los párpados cerrados en un esfuerzo por aliviar un poco su tensión. Solo para que su nariz percibiera un olor a caramelo quemado acercándose a su ubicación. Izuku suspiró, esta vez con profunda frustración y molestia. El olor de Bakugou le picaba en la nariz, la agresión alimentada por la testosterona y la determinación emanaban de él desde lejos en oleadas, el olor dulzón y enfermizo hacía que el vampiro se esforzara por frenar su propia agresión. Fuertes pisotones resonaron en el pasillo que conducía a su habitación, y el vampiro decidió esperar frente a su puerta lo que inevitablemente llegaría. Katsuki era persistente y odiaba esperar, como Izuku era muy consciente de ello, así que si el vampiro ignoraba al rubio ceniza, estaba bastante seguro de que su puerta saldría volando de sus bisagras en la mera posibilidad de que el vampiro estuviera dentro de su habitación. He aquí, Katsuki llegó y caminó con fuerza hacia el vampiro de pelo verde. El rubio ceniza tenía una expresión tensa grabada en su rostro, sus cejas fruncidas eran suficientes para describir su estado de ánimo actual. Pisoteó hasta que estuvo cara a cara con Izuku, el dúo masculino mirándose el uno al otro. Los ojos de Bakugou todavía tenían una sombra de arrepentimiento debido a su fracaso. El vampiro leyó la expresión del adolescente tan fácilmente como lo haría en un libro. Izuku puede tener dificultades con las señales sociales adecuadas, pero las feromonas y los olores rara vez se pueden falsificar. Campos de entrenamiento Teta, ahora mismo. Bakugou le escupió las palabras. Izuku vio al adolescente girarse e inmediatamente salir pisando fuerte, seguro de que el vampiro seguiría su orden. Izuku podría simplemente ignorar a Bakugou y reunirse con Kendo para comer, pero si se negaba, podría ver al rubio ceniza quejándose y provocando una escena en la cocina. Sus amigos y compañeros de clase merecían conmemorar su éxito al aprobar los exámenes provisionales, por lo que Izuku chasqueó los dientes y soltó otro suspiro de preocupación. XXXXXX Izuku llegó primero a la ciudad simulada, con su identificación de estudiante en el bolsillo dándole acceso sin mucha fanfarria. Era uno de los pocos beneficios que le otorgaba su trato con Himina, aunque Aizawa Sensei seguramente mostraría su disgusto por las payasadas del vampiro si encontraba que las excusas del adolescente para este truco carecían de razón. No estaba seguro si esto podía ser considerado un comportamiento delictivo por su parte, pero era seguro en el caso de Bakugou. El vampiro estaba bastante seguro de que el otro adolescente no tenía ese privilegio. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho hasta que llegó el rubio ceniza. Vestido con una camisa negra sin mangas, pantalones deportivos caqui y zapatos sin cordones, Bakugou lo miró fijamente con el ceño fruncido. Izuku rara vez había visto al rubio ceniza mostrar otra expresión facial además de esa, por lo que lo trató como de costumbre. ¿Qué tienes de especial?, preguntó Katsuki, su voz era apenas un susurro. Fue el turno de Izuku de torcer su expresión y fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir? El vampiro esperaba una aclaración adecuada a su pregunta. No estaba de humor para 21 preguntas. Bakugou gruñó, sus manos apretadas en puños y comenzando a brillar con calor. ¿Sabes a qué carajo me refiero? No atacó, por lo que Izuku honestamente esperaba que esto terminara con una conversación. Sí, claro. El vampiro metió sus garras dentro de los bolsillos de su sudadera con capucha, encorvándose un poco y dando la impresión más clara de sus sentimientos personales sobre la situación. Bakugou no podría verse más enojado si lo intentara. No quiero sonar como Ida, pero si me llamaste aquí solo para decir estas tonterías, me temo que te ganaste una detención por nada. La respuesta de Izuku estuvo llena de apatía. Realmente no le importaban las tonterías del rubio ceniza. Bakugou atacó, aunque sin utilizar su don.
El simple poder de las piernas lo llevó hacia el vampiro, una patada voladora con la rodilla dirigida con perfección al pecho de Izuku. El vampiro bloqueó el golpe con facilidad y empujó al rubio con su mano derecha, con el miembro izquierdo aún doblado. ¿Crees que estás tan por encima de nosotros que no necesitas usar todo tu poder, eh? La voz de Bakugou resonó fuerte en las calles vacías de los campos de entrenamiento, el adolescente gritaba sus frustraciones sin reprimir nada. Solías no ser más que un cabrón espeluznante, merodeando por las esquinas y siendo una molestia para los ojos. El rubio ceniza cargó con determinación, sus manos esperando ansiosamente agarrar la ropa del vampiro. Izuku retrocedió con pasos rápidos, su mano derecha golpeando y redirigiendo cualquier intento que se acercara demasiado. Ya se había cambiado de ropa y le gustaba esta sudadera con capucha. No tiene sentido permitir que su conocido de la infancia arruine una sudadera con capucha en perfecto estado. Cada agarre y bofetada redirigida de su parte parecía avivar aún más la ira dentro de Bakugou, aunque en este punto ninguno había usado sus peculiaridades todavía. Esta pequeña disputa podría ser aplastada como tal, y a lo sumo les ganaría una severa reprimenda por parte de cualquiera de los profesores de la patrulla. Nunca debiste haber venido aquí, maldita sanguijuela. Deberías haberte quedado en la tierra con el resto de esos patéticos extras de Aldera. Pero me seguiste hasta aquí. Este era mi sueño. Mi ambición. Mi héroe academia. El rubio ceniza parecía querer gritar hasta quedar ronco, sus movimientos se volvían amplios y descuidados. Y entonces, el aire alrededor de sus palmas se calentó. Las manos de Bakugou apuntaban hacia Izuku de manera directa. Maldita sea. Crujido, crujido. Una explosión consumió la calle frente al rubio ceniza, la explosión iluminó el cielo nocturno y resonó con una fuerza casi ensordecedora. Cualquier otra persona tendría problemas para esquivarlo, e inevitablemente se podría decir que es un ataque con intenciones letales. El vampiro no sabía si debía considerar un cumplido que Bakugou reconociera que nada menos que la fuerza letal era efectiva contra él, o si debía sentirse insultado de que Bakugou hubiera hecho algo como esto en lo que no debería ser más que una conversación. Cualquiera que sea el caso, Izuku se encontró a unos metros de distancia detrás del rubio ceniza, ileso. Eres un tonto. La peculiar voz mejorada de Izuku golpeó a Bakugou como un camión lleno de ladrillos. El otro adolescente rápidamente giró en su lugar. Su expresión era una mezcla de emociones, ninguna lograba emerger prevalente. Ira, tristeza, vergüenza, confusión, miedo. Era un olor tan acre que Izuku no pudo evitar torcer la nariz y burlarse de su origen. El rostro de Bakugou se contrajo en un rostro lleno de ira. Y tú eres una maldita plaga en mi vida. Deberías haber sido nada más que un devorador de fondo. Nada más que un obstáculo en mi camino hacia la grandeza. Lo tenía todo planeado, la ascensión perfecta al héroe superior. El rubio ceniza agarró su propia camisa con su mano izquierda, colocándola sobre su corazón. Cada vez que lo esperaba, estabas allí. Persiguiéndome. Chupando mi oportunidad. Siendo una molestia. El vampiro se quedó algo impresionado de que alguien pudiera decir semejantes tonterías con tanta convicción. ¿Qué quieres que haga entonces, Bakugou? El vampiro respondió, viendo al rubio ceniza mirándolo directamente. ¿Esperabas que simplemente me acostara y te permitiera pisarme toda mi vida? ¿Estaría a tu servicio por el resto de mis días? La voz del vampiro era inquietantemente tranquila, lo suficientemente alta como para ser escuchada desde la distancia actual. Piensas demasiado en ti mismo. ¿Crees que paso mis días planeando mi vida para molestarte? Katsuki gruñó casi como una bestia. Un maldito monstruo como tú solo sirve para eso y nada más. Estoy destinado a la grandeza. No debería quedarme abajo con estos extras y alimentadores inferiores. Sin embargo, eres tú a quien pasan. Sin embargo, tú eres el indicado. Yo estoy abajo y tú estás arriba. Ark tú. Tú, que no deberías ser nada y una carga inútil. La sanguijuela, el puto guijarro. Simplemente está tratando de hacer que usted se enoje. La mujer fantasmal en su cabeza fue firme con sus palabras. No dejes que te afecte. Izuku asintió con cautela y controló el gruñido que amenazaba con abandonar su mazo. Al vampiro no le gustaban mucho esos recuerdos de la infancia, los insultos, el aislamiento, el acoso. Sin embargo, algo en él le dijo que odiaría absolutamente las siguientes palabras que saldrían de la boca del rubio ceniza. Maldito Deku. El vampiro sintió que el antiguo poder anidado dentro de su núcleo despertaba a su petición.
Exigía ser liberado, arrasar y destruir al audaz bastardo que estaba frente a él. También sintió que otro poder dominante levantaba su cabeza, moviéndose junto con el antiguo poder para ayudarlo. Izuku, ¡no! Un rayo rojo chispeó sobre la piel de Izuku, y algo comenzó a extenderse por su rostro, venas y arterias teñidas de tonos negro-rojo. Un poder cultivado por 8 generaciones. Uno para todos. Su oscuro origen y un poder que Izuku había analizado y hecho suyo. Olforon Shackles. El adolescente tenía 1/10 de la fuerza de All-Might a su disposición, su control sobre él era estricto e inflexible. Más que esto y sus grilletes probablemente se activarían, pero esto era suficiente para lo que pretendía hacer. Sus ojos entrecerrados se centraron en el adolescente contrario, la percepción del vampiro mejoró hasta el punto de que Bakugou parecía estar inmóvil. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de algo. No necesitaba tomar prestada la antigua superpotencia, no para algo tan insignificante. No eran más que celos, algún tonto drama adolescente que parecía más adecuado para una telenovela. Soltó el poder, permitiéndole hundirse nuevamente en el silencio de los ríos de vida dentro de él. No lo necesitaba para esto. Bakugou tenía miedo de Ancestro verdadero, no, tenía miedo de Midoriya Izuku, el vampiro. Tal vez fue por mezquindad, o por vitriolo por el nuevo apodo que Katsuki, o tan amablemente, había decidido otorgarle. Sinceramente, no importaba. Izuku decidió complacer al rubio ceniza por última vez. Que así sea, Katsuki. Izuku habló, su voz comenzó a ser neutral. Sin embargo, mientras el vampiro hablaba, su voz se volvió acre, casi de tono ácido. Solo por esta vez, seré el monstruo que tanto deseas. Nunca dejes que se diga que nunca te di nada para recordarme. Terminó recurriendo al poder de su propia peculiaridad, con los ojos brillando con los más suaves indicios de su poder. Los ojos de Bakugou se centraron únicamente en el vampiro, ignorando la destrucción que había causado en los campos de entrenamiento. El rubio ceniza acumuló más sudor en sus manos, esperando hasta tener suficiente para una carga potenciada. Debería ser un simple momento, 2 como máximo, nada más que un rápido parpadeo de ojos. Izuku no le dio tiempo para sus preparativos. El vampiro desapareció de la vista en un estallido de neblina negra y brumosa. Bakugou abrió mucho los ojos y esperó captar una sensación de la presencia del vampiro. Sus instintos gritaban que algo estaba detrás de él, por lo que Bakugou movió sus manos y lo atacó con un ángulo un tanto incómodo. La explosión lo impulsó hacia adelante, hacia el vampiro que esperaba. El último golpe de Katsuki fue fallido. Izuku lo aprovechó con rápido entusiasmo. El vampiro se abalanzó sobre Katsuki y le lanzó un directo al estómago. El golpe casi doblegó a Bakugou. Apuntó con una palma para alejar al vampiro, pero la mano izquierda de Izuku golpeó la extremidad ofensiva hacia arriba, donde la detonación retumbó inofensivamente. La guardia del rubio ceniza quedó abierta, y luego fue castigado con una patada voladora en la nariz, el vampiro tirando de su cabeza para asegurar el golpe con cruel certeza. Aterrizó con un fuerte crujido y provocó una salpicadura húmeda. Katsuki no pudo evitar tambalearse hacia atrás, viendo estrellas en sus ojos por un momento. Sacudió la cabeza para intentar aliviar el dolor, sintiendo que le picaba la nariz y los labios pegajosos. Pronto probó el líquido metálico en su boca. Gruñó, concentrándose en el vampiro, que estaba esperando a que se recompusiera. No me tengas compasión. Rugió, un salto asistido por una explosión lo elevó por los aires. Otro lo tenía descendiendo sobre el vampiro, listo para hacerle probar la suela de su zapato, Katsuki ejerciendo su peculiaridad tanto como podía. Izuku optó por no esquivarlo, la patada golpeó sus brazos y levantó las extremidades para defenderse. Derribándolo sin mucho problema, el vampiro agarró la pierna ofensiva y, con un giro, trajo a Bakugou, literalmente, a la tierra. Golpeando al adolescente contra el asfalto agrietado de la calle, Izuku repitió el proceso 3 veces antes de lanzar a Bakugou al aire. Mientras el rubio ceniza permaneció en el aire durante unos segundos, el vampiro levantó su puño derecho hacia atrás. Bakugou solo tuvo tiempo de cruzar los brazos sobre el pecho formando una X, los movimientos del vampiro le daban un mal presentimiento. Algo rojo fue disparado hacia él, el objeto era demasiado pequeño para ser ese movimiento lanza de sangre que Izuku prefería en largas distancias. No era una jabalina, sino más bien una flecha. Brillaba de una manera que a Bakugou le resultaba demasiado familiar. Perforó el primer brazo que hacía su defensa, el derecho, y de repente Bakugou quedó cubierto de calor. ¡Boom! La explosión lo derribó aún más, dándole algo de espacio para respirar, aunque de una manera bastante dolorosa.
Fue arrojado sobre una estructura de metal que parecía un automóvil, derrumbando la estructura. Su brazo derecho estalló de dolor y la herida sangró un poco. Katsuki gimió de dolor, pero obligó a su cuerpo a moverse según sus órdenes. La estructura de metal destrozada gimió, el adolescente se sacó de ella y sostuvo el antebrazo herido con su mano libre. Intentó provocar otra explosión para cerrar la herida, pero su mano izquierda estaba empapada con su propia sangre y, por lo tanto, no se encendió. Izuku parecía haber tomado en serio su sugerencia anterior, ya que el vampiro apareció de la nada y se abalanzó sobre Katsuki nuevamente. Parecía que una sola mirada era todo lo que Izuku necesitaba saber para crear un plan contra él, ya que el vampiro se quedó pegado a su lado izquierdo. Intentó apuntar con la mano que le quedaba al vampiro, pero fue demasiado lento para seguir con su ataque, otro golpe golpeó su torso casi como un mazo. Intentó desesperadamente mantener la cena dentro de su estómago, pero los puños del vampiro le dificultaban la tarea. Katsuki nunca admitiría ante nadie que le preguntara, pero la desesperación lo golpeó con fuerza en ese momento. Quizás tan fuerte como el golpe que recibió. Katsuki agarró la extremidad que permanecía enterrada en su torso. No podía confiar en su boca para hablar, ya que sentía un fluido espeso en la parte posterior de su garganta rogando ser eliminado de su cuerpo, por lo que el rubio ceniza se contentó con darle al vampiro una sonrisa sangrienta. Su mano derecha herida se levantó y apuntó a liberar una poderosa ráfaga, siendo su objetivo el rostro engreído del chupasangre. Crack-a-boom, la nube de humo que resultó de su ataque se dispersó rápidamente. Sin embargo, lo que se reveló casi hizo que Bakugou mostrara desesperación en su rostro. Armadura de sangre, fuerte como el acero. Estaba destrozado por sus esfuerzos por proteger a Izuku. Habiendo hecho su trabajo, el fluido vital endurecido regresó a Izuku y mostró los resultados de los esfuerzos de Bakugou. Aunque logró raspar y destrozar la sudadera con capucha del vampiro, no había ni un rasguño en su piel. Mi turno. La mano derecha de Izuku, que permanecía firmemente clavada en su lugar anterior en el torso de Katsuki, se movió un pequeño margen. El puño cerrado se abrió, extendiendo la palma y tocándolo. Golpe fuerte con la palma. Fue ruido. Izuku dio un paso atrás y esperó la siguiente acción de su oponente. El resonante ataque de artes marciales seguramente se sentiría como un disparo en el estómago. Muark. Katsuki inmediatamente se arrodilló en el lugar, vomitando pesadamente y mostrando libremente el contenido de su estómago en la calle. Levantarse. La bilis le picó la nariz y el sabor acre le quemó la lengua. Izuku lo rodeó, con una mano con garras agarrando la nuca de Katsuki. Levantó con fuerza al rubio ceniza, el torpe intento de un revés del otro adolescente esquivó perezosamente. Ya terminaste, Katsuki. Vuelve a tu habitación antes de que te metas en más problemas. Bakugou cortó y escupió una espesa bola de flema en la calle, respirando profundamente unas cuantas veces para estabilizarse. Aún no hemos terminado aquí. Se secó la saliva que se le pegaba a la barbilla. Izuku suspiró frustrado. ¿Qué es lo que esperas lograr con esto? Bakugou no respondió con nada más que unas cuantas respiraciones superficiales. El vampiro resopló. Esto es una pérdida de tiempo, Katsuki. Si vas a convertirte en una perra, al menos hazlo durante las clases diurnas. No puedo darme el lujo de entretener y atender tu patético complejo de inferioridad por más tiempo. Crece. Las últimas palabras fueron dichas con todo el peso de su destreza hipnótica sin que fuera demasiado obvio. Ar. Bakugou gritó al cielo, dirigiendo su mirada hacia el vampiro. Sus ojos rojos estaban apagados, cansados, pero no podía permitirse el lujo de perder de nuevo. Admitir la derrota sería la muerte. Sería la muerte de Bakugou Katsuki, el héroe nato del siglo. Si se detuviera aquí, sería lo mismo que admitir que todo este tiempo se había equivocado. No pudo hacerlo. ¿Qué tipo de persona sería? ¿Qué estaría admitiendo si inclinara la cabeza aquí? Su poder haría que todo estuviera bien una vez más, y tendría a todos estos extras comiendo de su palma. Como debería ser. Como siempre había sido así. Bakugou sintió las plantas de sus pies empapadas de sudor. Durante la mayor parte de su vida solo había usado las glándulas sudoríparas de sus manos para utilizar su don. Era la forma más fácil y, al fin y al cabo, la mejor. Eso no significaba que no pudiera partir de ningún otro lugar. Su sudor era explosivo. Todo su cuerpo era una bomba explosiva gigante. Había estado probando algunas cosas desde su derrota en el festival deportivo.
Esto debería haber sido un secreto para el festival del segundo año, pero como las cosas habían llegado a este punto, pensó que una apuesta final sería el único camino a seguir. No hubo vuelta atrás. Solo podía seguir adelante. Empezó pequeño. Como una sensación de hormigueo y picazón. Tiró de eso con toda su alma. Era un maldito héroe. Estaba destinado a la grandeza. Era Bakugou Katsuki. Sus zapatos desaparecieron en un estallido de conflagración. La fuerza lo lanzó hacia Izuku en un solo latido, permitiendo que el rubio ceniza lo tomara por sorpresa. Terminaría con esto de un solo golpe. Panzerfaust Impact, HGHK. El vampiro había seguido el suyo cada vez más. Izuku esquivó su tackle, agarrando una vez más su tobillo derecho y arrojándolo alto al cielo. Los pocos momentos que Katsuki estuvo en el aire no fueron suficientes para que él pudiera hacer nada. Apenas parpadeó e Izuku estaba frente a él, poniendo los 5 dedos de su mano derecha alrededor del rostro de Katsuki y derribando al dúo como si fueran un meteorito. Después de todos estos meses de tensión e incertidumbre, de cuestionarse a sí mismo y enfurecerse contra su propia mente, fue casi liberador saberlo. Que desde el principio de esta pelea, no tenía ninguna posibilidad contra Izuku. Tal vez era la falta de oxígeno en su cerebro lo que hablaba, pero Katsuki pensó para sí mismo que tal vez, solo tal vez, no sería el final de todo si fuera derrotado. Fue arrojado al suelo como un muñeco de trapo, lo último que le quedaba de aire y conciencia fue arrancado de sus manos como si nunca le hubieran pertenecido. Izuku miró fijamente la forma derrotada de Katsuki, sus ojos observando debidamente el cuerpo maltratado del rubio ceniza. Honestamente, el vampiro no estaba del todo contento con las circunstancias que llevaron a este encuentro, y hubiera preferido que todo terminara con las palabras. Suspiró exhausto, preguntándose si así era como se sentía Aizawa-sensei al tratar con los jóvenes de la clase. Permitiendo que la materia oscura se derramara de su sombra, Izuku envolvió a Katsuki en un capullo de oscuridad, dejando solo su rostro descubierto para permitirle al adolescente respirar. El vampiro comenzó a regresar al edificio de dormitorios, aunque a mitad del camino sintió que su teléfono zumbaba en el bolsillo de sus pantalones cortos. Soltando otro suspiro, Izuku sacó el dispositivo de su bolsillo y miró la pantalla. Le recibieron algunos mensajes de texto de Uraraka junto con una imagen adjunta, un mensaje de Kendo revisándolo y una llamada perdida de Aizawa-sensei. ¿Eso va a ser un problema, no? Se cuestionó a sí mismo, tratando de descubrir qué le iba a decir a su maestro para explicarle el estado de su sudadera con capucha, así como la forma andrajosa de Bakugou. Tenía ganas de darle otra lamida a la cazadora, solo como compensación por su ropa. XXX continuará. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.